Buenos días a todos. Con el mayor agradecimiento pues a los que hoy, más allá de la como dijo Bolívar, si la naturaleza se opone, aquí estamos nosotros, ¿no? Lamentando de verdad, y yo siempre cuando ocurren estas cosas hago referencia al comandante Chávez cuando decía que la crítica vale aún en los triunfos, y mucho más cuando por muchas razones pues no llegamos a cumplir los deseos que tenemos siempre de hablar. Pero bueno, vamos a grabar esta actividad, a difundirla, ¿verdad? Que pueda llegar a menor. El problema de la lluvia, el problema del transporte también acá en Mérida, pues nos ha impedido hacer esto. Esta es diríamos que la primera actividad de la Cátedra Bolivariana Héctor Bencomo Barrios del presente año. Acordamos el pasado año hacer 3 actividades. Esta es la que se corresponde con el primer aniversario de la Cátedra Bolivariana. La segunda actividad será en el mes de mayo, en el momento pues en que se conmemora el paso de Bolívar por Mérida, y en el mes de julio, en el aniversario del natalicio de Héctor Bencomo Barrios, vamos a tener también pues esa tercera actividad. Incluso hemos programado para el mes de septiembre un taller de investigación documental específicamente referido a las fuentes, los textos, los escritos de Bolívar publicados en 2 de los grandes compiladores que ha tenido el país, al producir 2 obras como la de Documentos para la Vida Pública del Libertador, de José Félix Blanco y Ramón Apurua, y las Memorias del General Oliari. Nos convoca entonces en esta primera actividad que debíamos haber realizado en el mes de febrero, exactamente el 7 de febrero, pero bueno, como todo lo que está ocurriendo en el país, pues las instituciones poco se prestan a colaborar y ayudar a este esfuerzo que hacemos, y lo hacemos por el país, y lo hacemos por Mérida, lo hacemos por la historia, y lo hacemos por Bolívar, que es la gran tarea que nos hemos propuesto llevar adelante aquí en Mérida. No, en aquella fecha pues no hubo la posibilidad, venían otros 2 compañeros, además de William García, a participar, y no hubo respaldo económico para su traslado. William ahora ha hecho un esfuerzo por acompañarnos, llegó anoche casi a la 1, viajando. ¿Cuántas horas, William? 15 horas. 15 horas. Y eso hay que valorarlo también de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, gracias William por estar con nosotros en una actividad que se corresponde con un momento histórico muy importante, y que, como voy a exponer en mi presentación, son hechos muy poco conocidos por los venezolanos desde la educación, muy poco conocidos por el pueblo desde las organizaciones civiles y militares que existen ahora. Entonces, siempre es bueno estar refrescando la memoria o recobrando esa memoria perdida y desconocida para hablar de lo que ocurrió entre los años de 1824 y 1826, donde siempre va a estar presente la figura del libertador Simón Bolívar y de otros venezolanos, como lo vamos a ver en la actividad del mes de mayo, en lo que se conoce con el nombre de la Campaña del Sur. Vamos hoy a tratar el problema de esas contiendas militares que van desde la batalla, antes de la batalla, que es el encuentro político entre José de San Martín y Simón Bolívar, para tener como antecedente o antesala
de lo que va a ser la batalla de Junín, con posterioridad el significado de Junín para la batalla de Ayacucho, y finalmente vamos a ver cómo el problema militar no se resolvió exclusivamente por tierra, sino también por mar. Entonces yo he titulado esta presentación, estas breves notas, Las batallas que pusieron fin a la dominación colonial suramericana, hechos desconocidos por el común de los venezolanos. A este subtítulo voy a referirme particularmente. Inicialmente consideramos titular esta ponencia Las batallas que pusieron fin a la dominación colonial suramericana, hechos poco conocidos en Venezuela, pensando en que podía recibir las concebidas críticas por parte de quienes han estudiado recientemente esas acciones militares identificadas como la Campaña del Sur, organizada y dirigida por el libertador Simón Bolívar. Lo que también es discutible si se considera la forma en que esas batallas se han estudiado y publicado en determinados momentos, particularmente a la realización de estudios para las conmemoraciones de sus centenarios, sesquicentenarios y bicentenarios. Entonces dimos una vuelta al título para seguir insistiendo en el desconocimiento que los venezolanos tenemos acerca de la vida, actuación y pensamiento del libertador, lo que hemos expuesto en varios artículos de revistas, algunos de los cuales hemos recogido junto con otros temas para el libro de pronta edición por el Centro de Estudios Simón Bolívar titulado Conocer al libertador Simón Bolívar, un deber de los venezolanos y otros ensayos de historia e historiografía bolivariana. Veamos los argumentos que sostenemos acerca de las batallas de Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho y el Callao, acciones militares escasamente conocidas por el común de los venezolanos, lo cual no significa que conocen las otras de Venezuela y las de la Nueva Granada, cual no sea su nombre y fecha, y esto último también puesto en dudas. Sin dejar de mencionar que las mismas se identifican exclusivamente con Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, cuando en realidad muchos fueron los personajes de las sociedades involucradas en la guerra de emancipación que contribuyeron a los triunfos o sucumbieron en los distintos combates comandados por aquellos u otros líderes de otros territorios suramericanos. Cada pueblo y ciudad tiene sus respectivos héroes, destacándolos en aquellas ocasionales conmemoraciones. Ante esta realidad histórica e historiográfica, la Cátedra Bolivariana Héctor Bencomo Barrios ha programado para el 21 de mayo próximo el segundo encuentro de Historia Bolivariana de Mérida con el tema Actuación de los venezolanos en las batallas de Ayacucho, Junín y el Callao. Así, nuestros argumentos de ese desconocimiento los fundamentamos en tres aspectos: la investigación, la publicación y la enseñanza en Venezuela del proceso emancipador suramericano, lo cual también se puede asimilar al venezolano y neogranadino. En lo que respecta a la investigación, tres son los espacios específicos que pudiéramos identificar como privilegiados, consecuencia de sus propósitos y apoyos gubernamentales en determinados momentos. Nos referimos en primer lugar a la Academia Nacional de la Historia, fundada en 1888, y la Sociedad Bolivariana de Venezuela, establecida en 1938, corporaciones que a lo largo del siglo XX se convirtieron en las abanderadas del estudio y difusión, particularmente de la historia bolivariana, porque también sus miembros incursionaron en otros temas de la historia colonial, emancipadora, republicana, esta última más de los siglos XIX y primera mitad del siglo XX, siendo menos los referidos a la media centuria de este último, identificada como la historia contemporánea de Venezuela. Ni qué decir de la denominada historia reciente, es decir, la que va en las primeras 2 décadas del siglo XXI. Esta última realidad histórica e historiográfica obedece a 2 hechos significativos. En primer lugar,
La mayoría de los miembros de la academia y de la sociedad hicieron oposición política a los gobiernos de la denominada Revolución Bolivariana, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, 1999-2025, como nunca antes había acontecido con los gobernantes desde el establecimiento de esas corporaciones en 1888 y 1938. En segundo lugar, las crisis de las mismas, es decir, de estas instituciones, por fallecimiento de quienes, aún haciendo oposición política, entendieron cuál era el papel de esas instituciones sobre la investigación y difusión de la historia de Venezuela y la de Simón Bolívar en particular, sin dejar de mencionar los problemas presupuestarios del país que también incidieron en las mismas. Debemos señalar que en esas instituciones las actividades de investigación en lo que respecta al Libertador y a la independencia nunca fueron una política programada, sino las iniciativas e intereses particulares de algunos de sus miembros, por lo general realizadas para las fechas bolivarianas conmemorativas. Por casi 100 años, el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, como señalamos, además de los más diversos hechos y personajes del proceso histórico venezolano, ha sido la publicación periódica del país donde más se localizan artículos, documentos y noticias relacionadas con la historia bolivariana. Se edita desde 1912 hasta el presente año con 374 ediciones. Es raro el número en el que no se incluya algún aspecto sobre el Libertador o la Guerra de Independencia. Por su parte, en la revista de la Sociedad Bolivariana, que se editó entre 1940 y 1986, con un total de 152 números, en los que mayormente están presentes Bolívar y el proceso emancipador dentro y fuera de Venezuela, además de otros personajes de destacada participación en el mismo. Ambas corporaciones publicaron un número importante de libros referidos a esos temas. Todavía no se ha inventariado ese aspecto editorial de la academia y de la sociedad, siendo las abanderadas en la organización de actos, actividades y ediciones de obras de distintos autores en las fechas emblemáticas relacionadas con el Libertador hasta 1999. Por lo general, con el respaldo de los presidentes de la Cuarta República, desde que fueron establecidas. Además de esas publicaciones periódicas, existen otras dos que también incluyeron las referidas temáticas bolivarianas: el Boletín Histórico de la Fundación Bulton y el Anuario Bolivario del Instituto de Estudios Bolivarianos de la Universidad Simón Bolívar. El primero editó 28 números, mientras que el segundo se publica desde 1986 y continúa imprimiéndose hasta el presente, disminuyendo en la primera década del siglo XXI la atención a los propósitos de su creación, el Libertador Simón Bolívar y su proceso libertario. No menos importantes son las revistas, boletines y anuarios sobre historia, cultura general y otras ciencias sociales y naturales que ocasionalmente incluyen esas temáticas, así como los periódicos nacionales, regionales y locales que, sobre todo en fechas conmemorativas, incorporan artículos, documentos y noticias acerca del personaje más emblemático de la historia venezolana, desde la colonia hasta nuestros días. Ahora bien, nos corresponde explicar por qué hacemos mención a esas publicaciones para relacionarlas con el título u objeto de esta ponencia en cuanto a hechos desconocidos por el común de los venezolanos. Ello tiene que ver con el problema de la enseñanza de la historia de Venezuela en todos los niveles de la educación. El acceso a lo publicado por la Academia Nacional de la Historia, la Sociedad Bolivariana de Venezuela, su boletín, revista, en libros, así como lo incluido en otras publicaciones periódicas nacionales, pero también extranjeras por parte de los estudiantes, maestros, profesores y pueblo en general. Es decir, por el común de los venezolanos, porque los temas sobre Bolívar y la independencia han sido casi con exclusividad una tarea reservada a los historiadores e intelectuales de las más variadas áreas del conocimiento.
Precisamente ese ha sido nuestro reclamo en los artículos que hemos publicado y en el mencionado libro en proceso de revisión y edición, en los que insistimos en la necesidad del estudio de la vida, actuaciones y pensamiento del Libertador, partiendo de lo establecido en el artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de 1999 y de los reiterados llamados que nos hizo durante 15 años el comandante Hugo Rafael Chávez Frías desde antes y durante sus gestiones gubernamentales. La realidad descrita resulta difícil de superar en lo inmediato si no se toman en cuenta dos situaciones inconcebibles e incomprensibles en el tiempo, particularmente en los últimos 25 años. Hablamos de la ausencia del estudio del Libertador Simón Bolívar en las universidades del país, sobre todo en las que existen escuelas, departamentos, institutos y centros de investigación histórica, con muy raras excepciones no subsistidas en el tiempo, y tampoco en sus escuelas de educación, donde se forman los profesionales que desarrollarían la enseñanza-aprendizaje de la historia venezolana y o la historia bolivariana. Más grave aún, en el hecho de que en 1987 fueron establecidas las cátedras bolivarianas en la segunda etapa de la educación secundaria, las que serían eliminadas en el 2015, en pleno proceso de la llamada Revolución Bolivariana, para reducir al mínimo el conocimiento de la historia del Libertador, que nuevas áreas de enseñanza quedan entrelazadas en la geografía, la historia y la cultura. Es entonces cuando volvemos al planteamiento de la necesidad de retomar el estudio de Simón Bolívar bajo otras ópticas de interpretación y proyección social, más allá de la que hasta ahora han practicado los historiadores, los cronistas y demás estudiosos de la historia bolivariana. Nadie puede negar que lo primero es conocer el hecho histórico específico con sus más variados detalles, que por lo general es lo que se ha realizado. Pero es tiempo ya de que el conocimiento sea reflexivo sobre los mismos, no solo acumulativo de información y su trascendencia para comprender y explicar el presente actual. Y precisamente el conocimiento de la vida, actuación y poliédrico ideario del Libertador da para eso y mucho más en el contexto de la realidad política, social, económica, educativa y cultural del país. Ello a nivel de la educación formal e informal. La primera, en los distintos niveles de la educación venezolana. La segunda, dirigida a las distintas organizaciones populares, civiles y militares, es decir, en los consejos comunales, las comunas y las milicias, sin dejar de mencionar a las organizaciones políticas que constituyen el llamado polo patriótico que respaldan la denominada Revolución Bolivariana de Hugo Chávez Frías. Ejemplo de ello son los hechos políticos y militares que se expondrán en este foro, cuyo conocimiento a nivel de estas dos formas educativas es más que deficiente. Para concluir esta presentación, cabe preguntar entonces, ¿dónde encaja el propósito de esta actividad dedicada a presentar ponencia acerca de las batallas que pusieron fin a la dominación española en Sudamérica entre 1824 y 1826? En primer lugar, que los historiadores ponentes, más que hacer gala de erudición, hagan interpretación del significado histórico y la vigencia de lo acontecido en esas acciones militares, como otra forma de la enseñanza que venimos reclamando, partiendo del encuentro de Simón Bolívar y San Martín en Guayaquil en 1822, de lo cual nos hablará Carlos Javier Rivas Hernández, cuyo resultado fue la concreción del liderazgo del Libertador. Hecho que comienza a concretarse con la batalla de Junín de 1824 como continuación de los triunfos anteriores de Bolívar en Venezuela, la Nueva Granada y Quito, y su incidencia parcial de la liberación del Perú junto a la conformación del batallón Junín en 1825, sobre lo que disertará Mayeris Coromoto Moreno Castillo.
Por su parte, Gilberto Ramón Quintero Lugo nos expondrá la estrategia geopolítica ideada por Bolívar para que José Antonio Sucre comandara los ejércitos que daría como resultado el triunfo patriota americano de Ayacucho de 1824. Y finalmente, William Eduardo García Rivas, como colofón de la derrota realista española, resaltará las diversas actuaciones de la Armada colombiana en la liberación del Perú y de Sudamérica, culminada con la toma definitiva del puerto del Callao en 1826. Con estas exposiciones escritas y orales de los apreciados colegas historiadores, en esta nueva actividad académica para conmemorar el primer aniversario de la Cátedra Bolivariana Héctor Bencomo Barrios, esperamos seguir contribuyendo desde Mérida y su Biblioteca Bolivariana al necesario rescate y actualización de la historia del libertador Simón Bolívar, siempre con la intención de hacer llegar los conocimientos e interpretaciones como parte no solamente de su reivindicación histórica, sino también de la demostración de la vigencia de su pensamiento. Y los hechos históricos aquí expuestos son una evidencia de que la conjunción de fuerzas militares anticoloniales de distintos lugares del territorio americano y también europeo representan en la actualidad la necesaria integración de los pueblos y su gobierno en la lucha que el neoimperialismo del presente, como lo prescribió el libertador Simón Bolívar en la convocatoria al Congreso de Panamá del 7 de diciembre de 1824 y en la carta que dirigió al coronel Patricio Campbell en agosto de 1822. Gracias a todos ustedes por su asistencia y la intervención que queremos que se haga efectiva al final de las exposiciones en lo que respecta a los asuntos históricos en ellos tratados por nuestros queridos amigos, colegas historiadores. Buenos días para todos.